Inmenso placer, de verdad, pues estar aquí y poder disfrutar juntos de lo que hemos disfrutado de este maravilloso fin de semana. No sé, o sea, uno, pues después de ver toda la marcha del fin de semana, llega el sábado y uno, pues como que con nostalgia tiene que despedirse, ¿verdad? Entonces, vamos como es momento, yo creo, de reflexión. Y nosotros, simplemente queremos también hacer un poco de historia. Queremos hacer un poco de historia y, obviamente, hablar del presente y un poco enfocarnos en dónde vamos, poner metas en común, poner compromisos en común y seguir construyendo este maravilloso negocio juntos. O sea, vive tus sueños hoy, la clave. Este lema, yo le dije a su autor protagonista, que yo le iba a dar crédito porque él me decía, estaba yo en Acapulco a principios de octubre y aterrizamos en Acapulco, íbamos con Estela Salinas, Fernando Olivar y Reggie en el avión a la convención de Acapulco. Entonces estaba buscando yo lema para la convención y me dice Fernie, cuando yo tenga mi primera convención le voy a poner vive tus sueños hoy. Digo, Fernie, te lo acabo de robar. Te lo acabo de robar y no te preocupes que yo te voy a dar crédito a ti como autor, ¿me entiendes? En cuanto agarre el micrófono, así que yo estoy haciendo simplemente una promesa que le hice a Fernie en octubre en Acapulco, porque después hablando camino del hotel, y es cierto lo que sucede, entramos en el negocio y muchas veces decimos, no, yo estoy sufriendo y sacrificándome para algún día hacer realidad mis sueños. Y entonces eso va, ¿verdad?, en contra de todo lo que nos enseñan dentro del sistema, nuestros upline, los libros, las cintas, todo, ¿verdad? El éxito es la realización progresiva de un sueño. Y tú tienes que vivir tu sueño hoy. Tienes que hacerlo divertido hoy. Y hoy tú estás más cerca de tu sueño y tú tienes que hacerlo realidad hoy. Es el hoy el que importa. ¿Qué es lo que tú estás trabajando? Entonces, esa es continua realización. Es lo que hace la vida feliz y es lo que da sentido a esta vida. ¿No es correcto? Entonces, de ahí el lema, ¿no? Cuando tú estás determinado, las cosas suceden, ¿me entiendes? Pero tú tienes que ponerte pero tienes que ponerte cabezón, y ahí. Y ese es, yo creo que lo que somos los idealistas, ¿no? Los idealistas que vemos y no renunciamos jamás a nuestros sueños, a nuestras ideas, y hacemos de las ideas causas. Yo creo que ahí está la clave, ¿me entiendes? Hacemos de las ideas causas, hacemos de los sueños una causa, ¿me entiendes? Entonces cuando tú haces una causa, pues entonces ya es algo más, o sea, que cualquier cosa, o sea, tiene que suceder, ¿me entiendes? Y eso yo creo que ha sido la clave y la trayectoria de nuestra vida, o sea, si tú te pones a ver, yo me pongo hacia atrás y mirar hacia atrás y digo, pero ¿qué ha sucedido si nosotros somos unas personas completamente normales? O sea, ponte a pensar, tú ves a Barreto, tú ves a Joaquín y a Mariam, ves a Ángel y Maite, Cristina, yo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Somos personas normales, ¿entiendes? O sea, pero es que es la determinación. Entonces, tú determinas que vas a tener éxito, ¿me entiendes? O sea, fíjate Barreto, ayer mientras él hablaba, lleva 3 años en el negocio. Está en cualificación para diamante. Yo cuando llevaba 3 años en el negocio estaba al 3%. ¿Entiendes? O sea, entonces muchas cosas suceden, ¿no? Muchas cosas suceden. Pero lo fundamental, al fin y al cabo, es soñar en grande. ¿Me entiendes? O sea, tú sueñas en grande. ¿Cuál es tu sueño? O sea, tú, siéntate con tu pareja. Determina cuáles son tus sueños. ¿Me entiendes? Pon ahí los sueños tuyos egoístas, ¿cuáles son? Muchas veces, durante nuestro matrimonio sacrificamos nuestros sueños egoístas
en aras de los sueños de la pareja, ¿verdad? Pues claro, o sea, no, el coche mío, el que me gusta es tal, no, pero es que, claro, es que el coche este pues no es práctico, ¿entiendes? Yo cuando me den el Mercedes, la gente me pregunta, no, pero es que, claro, tú, los que no me conocen o lo que sea, dice, pues tú no tienes hijos, yo tengo dos, entonces dice, es que este coche no es práctico para la familia, ¿eh? ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes la familia? Digo, para eso tengo el otro, ¿entiendes? O sea, ¿quién dijo que nada más subía a tener uno? ¿Entiendes? O sea, cosas así. Entonces, pues, ¿cuál es tu sueño egoísta? ¿Qué es lo que tú quieres? Ponlo ahí. ¿Entiendes? Eso motiva mucho más que los sueños, o sea, o tan mucho más o tanto como los sueños en pareja. No renuncies, no tiene que ser o, puede ser y, ambos inclusive. ¿Entiendes? Y eso pues, y vívelo constantemente. Para mí yo creo que esa es la clave. ¿Me entiendes? Vivirlo constantemente. O sea, tú visualiza constantemente. A mí pues siempre me han dicho en esa parte pues que yo soy loco porque yo utilizo mucho la noche. A mí me gusta mucho la noche. Y precisamente pues yo ahora lo continúo haciendo, pero lo hacía antes también, yo me siento en el sofá y empezó a mirar. Y por la noche, o sea, yo creo que por la noche como todo el mundo está durmiendo me dejan el cielo abierto, ¿no? Y yo creo que tengo una comunicación mejor con quien sea, ¿no? Entonces, pues yo me pongo a soñar, ¿entiendes? Me pongo a ver constantemente, pues, qué es lo que yo quiero, y lo veo, y cuando conecto trato de mantener mi concentración ahí en lo que yo veo, y sigo, y me meto en ello. Te prueba esas cosas para que tú veas, O sea, van a decir que tú estás loco, pero bueno, oye, te lo están diciendo ahora de todas maneras, prueba. Y me prueba, para que tú veas esas cosas, Y yo creo que ahí está la clave, ¿me entiendes? Eso es una energía, pues, tremenda, ¿no? Eso crea, en el curso ahora de Cornejo, pues, hablaba de que eso creaba endorfina, O sea, la endorfina es donde tú sacas tu energía. La endorfina, dícese que es 120 veces más fuerte que la morfina, y nada más que la crea el cerebro, ¿entiendes? Tú imagínate, y de ahí sacas la energía. Entonces, pues, tú sueñas en grande, ¿me entiendes? Por encima de todo, sueña. Por encima de todo, sueña. Vive tus sueños. Esa es la clave. ¿Entiendes? Ahora, después que tú vives tu sueño, que lo estás viviendo, o sea, tú tienes que irlo viviendo constantemente, tienes que trabajar. No vale con quedarse en el sofá nada más. ¿Entiendes? Te tienes que trabajar. Entonces, tus 30 planes mensuales, que no te los quite nadie, pues si no, estás perdiendo el tiempo. ¿Me entiendes? Tú 30 planes al mes. 30 planes, 30 planes, 30 planes, 30 planes, 30 planes, 30 planes, así todos los meses. Entonces los otros días yo escuchaba en una cinta que decían, yo estoy apuntado al standing order, la cinta suelta, la cinta del otro, la cinta del más allá, o sea, yo todas, y decía en una cinta los otros días, dice, señores, no es dar 30 planes en un mes, eso no es mérito ninguno, es dar 30 planes en un mes durante los próximos 24 meses. ¡Ay, le duele! Es dar 30 planes en un mes durante los próximos 24 meses. Eso es lo que va a dar el resultado, no los 30 planes al mes. Decía, y fíjate si tiene sentido, no es la cinta de la semana lo que va a hacer que tú tengas éxito. Una cinta no va a hacer que tú tengas éxito. Ahora, es durante los próximos 12 meses, una cinta a la semana de estudiártela, O sea, entiéndelo, ¿cuántos son? 52 cintas, ¿verdad? De estudio, mínimo. Yo te recomiendo 2, que agarres, que apuntes al programa Standing Order, de la cinta de la semana, y que te agarres de las listas antiguas una cinta suelta. Quiere decir, fíjate, hay como 200 o 300. No tienes que hacer, porque tú estás en una maratón, señores, ¿me entiendes? Entonces, pues, tú, pues, mantente ahí y escúchate tu cinta la cinta de la semana, y estúdiatela, pero después, agárrate una cinta suelta de las viejas, y todas las semanas pídete una, todas las semanas una, al cabo del año son 52, ¿te das cuenta? Al cabo de los 3 años te has ventilado todas las cintas antiguas, ¿entiendes? Al cabo de los 3 años, no es el mérito el de una, es año tras año, hay que cambiar los hábitos, ¿entiendes? Entonces año tras año, fíjate,
ya tienes 52 cintas. Eso es lo que va a hacer que tú te mantengas en el camino del éxito, ¿me entiendes? Y que tú notes los resultados. Una, no pasa nada, ¿me entiendes? Es la repetición de lo que crea el hábito y lo que crea al final. Imagínate, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden hacer 52 cintas? Ahora hay más suma, 52 cintas, más la adicional, ¿verdad? Son 104 al año. ¿Qué pueden hacer 104 cintas? ¿Te imaginas? 104 cintas con la dosis correcta, es 2 a la semana. Boom, 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 boom. 2 a la semana, ¿me entiendes? Ahora, si a eso tú le añades el libro del mes, un libro al mes, de estudiártelo. Ahí, pues, es subrayarlo, leerlo y estudiártelo. Son 12 libros al año. ¿Te das cuenta? Ahora, si a eso tú le sumas 3 convenciones, más 9 seminarios, fíjate eso. ¿Tú crees qué es lo que va a hacer eso por tu persona? ¿Tú crees ¿qué tú crees? Eso es lo que te va a mantener en el camino del éxito, porque ya tú estás en el camino del éxito. Lo que te va a mantener, fíjate que el éxito es la realización progresiva de un sueño, ya tú estás. Lo que te va a mantener en el camino es eso. Y tú nunca te sales del camino. Entonces vas creciendo constantemente como persona, no vas a tener otra opción. Ahora, yo me imagino 10 años. Yo llevo 7 años en este asunto, haciéndolo todas las semanas, todas las semanas, un mínimo de 2, estoy apuntado al standing order en Estados Unidos. Cuando yo voy, paso por la oficina de Marín, religiosamente me llevo las mías, que son 2 a la semana allá, me las traigo y me escucho mis 2 todas las semanitas, me escucho mis 2, más me escucho la de aquí, porque yo me la escucho antes de que salga para decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿no? Entonces, pues, yo me ventilo mis 3. Así, todas las semanas. O sea, yo, de verdad, cuando miro hacia atrás, yo recuerdo que de la época en que yo mandaba a correr, más mandaba a correr, era la época en que yo traducía las cintas. ¿Tú te acuerdas de esa época de las cintas traducidas? Claro, tú imagínate que yo antes de traducir la cinta y sentarme a traducirla con los cascos, yo me la escuchaba 10 veces. 10 veces. Entonces, pues claro, ya yo sabía dónde el tío iba a respirar. ¿Entiendes? Yo sabía dónde el tío iba a respirar. Pero ¿qué es lo que hacía eso? Que yo me las aprendía de memoria. Yo me las aprendía de memoria, de memoria, cada cinta. Entonces, pues, los otros días yo le decía a Cristina, digo, voy a volver a traducir cinta para seguir aprendiendo las cintas de memoria. ¿Entiendes? Porque ahora me las escucho y ya no me las aprendo de memoria, me las escucho tal cual, pero tengo que volver a las notas. Yo saco notas de la cinta, ¿va? Pero ahora tengo que volver a las notas. Yo me siento una vez a la semana, repaso las notas de las cintas antiguas, no sé qué, y tal y cual, busco frases, tal, y mira esta frase que buena, mira esta de qué trata, y tal y cual, la escucho nuevamente. Pero antiguamente no tenía que hacer eso. Antiguamente yo me las sabía entera, de cabo a rabo, ¿entiendes? Porque me las aprendía de memoria. Y esa es la clave, señores. Esa es la clave. No es lo que hace una, es lo que hacen un año de ese proceso. Y yo miro hacia adelante y miro 10 años. ¿Tú te imaginas 10 años? A una cinta a la semana, son 52 al año, son 520 en 10 años. Son 1040 si te estudias 2. ¿Tú te imaginas eso? 1040 cintas. ¿Tú te imaginas? 120 libros. ¿Tú te imaginas 30 convenciones? ¿Tú te imaginas 90 seminarios? Y la tira, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer? Eso es lo que te va a dar, eso es lo que te va a mantener en el camino del éxito, no una ni 2. Entonces lo que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Tener determinación de hacerlo, ¿me entiendes? O sea, y olvidarte, y es que, o sea, ¿cómo ponértelo? Olvidarte de una vez de la lucha interna del no lo voy a hacer, o el sí o no, ¿me entiendes? Y esta sí, esta no, y esta semana sí, esta semana no. O sea, yo te digo una cosa, señores, haz lo que a ti te dé la gana. Tú no tienes que hacer lo que yo te diga, tú haces lo que a ti te dé la gana porque es tu negocio. Ahora, yo en tu lugar, yo preferiría dejar de comer a dejar de escuchar una cinta. ¿Entiendes? Dejar de comer acá, yo, a dejar de escuchar una cinta. ¿Entiendes? O sea, oye, me deja de fumar. Cada paquetillo de Marlboro son 200 pelas diarias. ¿Entiendes? 2 por 7, 14 son 1400 pelillas a la semana. Deja de fumar.
Yo recuerdo que en el año 84 dejé de fumar porque vi mi pulmón en una radiografía que estaba mal, pero por otro lado eran $40 más al mes, que para mí aquellos, esos 4.000 pelillas eran una fortuna. Yo dejé de fumar, no sé, vete andando, no sé, yo no sé, o sea, ¿qué te voy a decir yo lo que tú tienes que hacer si tú sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Me entiendes? Pero haz lo que sea, pero tú mantente, o sea, olvídate de la lucha interna. Yo creo que ahí es donde comienza el tema, la lucha interna del ahora sí, ahora no, o a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya cuando tú pasas esa etapa, es como si cierras un capítulo, pasas la hoja y ya está, ¿me entiendes? Entonces, los enanos que están acá, ¿verdad? Acuérdate de los enanos, que es fundamental, acuérdate que nuestra mente está, pues, ordenadamente por todos los enanos que ordenan, ¿verdad? Tú le ordenas, cada pensamiento tuyo es una orden para los enanos. Entonces, la clave del éxito, señores, fíjate esto, es ser congruente. La clave de mantenerse en el éxito, de estar ahí, es ser congruente entre lo que tú dices, piensas y haces. Oh, gracias. Es haber si tú tienes una congruencia total entre lo que tú dices, piensas y haces, no tienes problema. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que ser congruente. Entonces, pues, ya está. Entonces, tú piensas, o sea, tú no puedes, en realidad, ser efectivo si tú llegas a una persona y le dices, y le hablas de la próxima convención, si tú no tienes tus entradas, porque en tu mente no eres congruente, porque tus enanos están diciendo, ¿y dónde está la tuya? Y enseguida, el enano mayor dice, incongruencia, ¿dónde está la tuya? Y entonces, pues no, porque entonces el día que tú dices voy, el día que tú estás bien, de ánimo y tal, ese día voy, allá la compraré. Pero el día que estás mal, ¿no es cierto que empiezas a dudar si ir o no ir? ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Pero cuando tienes la entrada, digo, sí, ya no de duda nada, está aquí, ya está. Y el enano te recuerda, te dice, de dudas nada, ya la tienes, ya la tengo. ¿Entiendes? O sea, y entonces la mente siempre va a buscar la salida más fácil, porque así funciona la mente. ¿Entiendes? La salida más fácil. La salida más fácil es, no voy. ¿Entiendes? Y entonces, ya hay una incongruencia. Y ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y entonces yo me imagino los enanos ahí, pues diciendo, ahora sí, va a la convención, vamos a buscar todas las cosas y tal y cual, qué sé yo. Los enanos lo harán un poco convencidos porque todavía no estás comprometido, porque no le has dado una prueba a los enanos de que estás comprometido, ¿no? Entonces, pues, pero ellos empiezan poquito a poquito, así a despertarse y decir, bueno, vamos a empezar a dar los pasos por si se compromete, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar ahí y tal y no sé qué. Y de repente, pues, llega el día en que estás mal y dice, ya no voy, posición anterior, ya no va. Y entonces, pues, sigue en otras cosas que tú estás pensando por ahí y tal y cual, qué sé yo. Y de repente, pues, vas a un seminario o lo que sea y tal y cual, voy. Bueno, perfecto. Va, entonces vuelven así tal igual. Y cuando se lo haces 3 veces, yo me los imagino así, a los enanos diciendo, este tío es un cachondo mental. ¿Me entiendes? Entonces, pues simplemente, yo me lo imagino que agarra y se sienta y diga, oye, cuando te pongas de acuerdo, me avisa que me tienes mareado. ¿Me entiendes? Yo me lo imagino, imagínatelos así, ¿verdad? Cuando te pongas de acuerdo, me avisa. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la clave está en eso. ¿Me entiendes? O sea, cuando ya tú tomas la decisión, pasas la hoja, pues ya le estás diciendo a los enanos, ya estoy, ¿me entiendes? Y la cinta, dame acá. Y los seminarios, cuando salga los boletos, pues depende del tamaño de tu organización, ¿me entiendes? Si tú estás solo, agarras un par de ellas para ti, para el próximo que tú vas a oficiar, para vendérsela, y agarras y tal. Si estás al 9, al 12 y tal y cual, pues agarras la tuya y 5 o 6 más. Porque entonces, pues tú las tienes aquí siempre. Y entonces cuando hablas, o sea, deja de hacer de sistema, ¿entiendes? Entonces cuando tú hablas con la gente que te vienen con problemas, la gente te quiere que tú la escuches. Yo le escucho a todo el mundo el problema. Y después, pues le saco la entrada y dice, óyeme, sobre ese tema van a hablar en el próximo seminario. ¿Tienes las entradas ya? No. Pues fíjate que te pusiste de suerte, toma, que van a hablar precisamente sobre ese tema. Ya está. Y le vendo un par de entradas. Y agarro un par de ellas más, siempre con un par de entradas. Vendiendo entradas. Aquí tienes próximo, porque ahí en el seminario es donde se van a enterar, ¿me entiendes? O sea, la gente pues se viene a contar sus problemas y los problemas se resuelven ¿dónde? Con el sistema, ¿entiendes? Pero ya tú estás del lado acá, ya tus enanos saben que tú estás comprometido y la cinta pues ya tú estás
y agarras la tuya, una extra, y te apuntas para 2 o 3 más para la gente, para hacer tu stock extra y tal, para mover cinta por tu organización. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, ¿me entiendes? O sea, tú sabes que eres un empresario, inviertes en tu negocio. Los otros días yo estaba hablando con un individuo que me dice, no, es que, bueno, sobre la inversión, y estábamos hablando y tal y cual. Y entonces, pues, me dice, le digo, ven acá, tú tienes algo de dinero ahorrado. Me dice, yo tengo 300,000 pelas. Digo, ¿para qué te necesitas 300,000? Agarra 200 y cómpralas en cinta. Me dice, no. Digo, sigues teniendo 300,000 pelas, lo que pasa es que tienes 100,000 en efectivo y 200,000 en cinta. Que cuando tú las canjees, vuelves a tener 300,000, ¿cuál es la historia? Más un cheque más grande de ambos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la historia? Invierte en tu negocio, déjate de tacañería. Pero cuando tú haces eso, cuando tú estás comprometido, cuando ya tú estás, ya todo eso pasó del lado acá, ¿me entiendes? Y yo te digo, nosotros estábamos al 3% y tuvimos al 3% durante 3 años. 3. Ahora, nosotros en esa etapa, nosotros, los enanos nuestros sabían que yo estaba comprometido. ¿Me entiendes? Ellos lo sabían. Yo recuerdo de que las convenciones mías no eran aquí en Zaragoza. Las convenciones mías eran en Miami. Y yo cada 4 meses iba para allá. Yo llegaba a la convención y yo pues participaba y estaba ahí y tal. Y yo sabía que yo tenía que ir a la próxima. Entonces, ¿cuál era la historia? ¿Me entiendes? Yo sacaba mi tarjeta, y cuando me cancelaron todas las tarjetas porque ya nada, pues efectivo, le decía, aquí está, dame acá. Allí pues como es con hotel y con historia y tal y cual, pues que las convenciones pues por pareja pues suelen costar por alrededor de los 500, 600 dólares. Pues yo pagaba mi historia, pues agarraba mi boleto y venía para acá. ¿Entiendes? O sea, yo llegaba a España, yo agarraba mi avión, llegaba a España, y mis enanos sabían que yo tenía que buscar el dinero para ir a la próxima. Yo recuerdo que nosotros íbamos en casa de mi suegra, no teníamos ni un duro, y nosotros, pues yo hice un pacto con mi suegra, le digo, nosotros no te vamos a pagar ni la comida, nada, todo es para el negocio. Y entonces ella decía, ay, los niños se me han vuelto locos. ¿Entiendes? Mi suegra es sensacional, es buenísima. Entonces ella nos pagaba todo, y nosotros todo el dinero, todo, era para el negocio. Tú, Amelia, pues la verás por ahí, los que la ven, pues en todos los viajes, ella está, ¿entiendes? No se paga ni uno. Entonces, pues a cada rato le digo, Amelia, ¿te acuerdas cuando tú dudabas y tal? Le digo, me dice, no me digas nada. ¿Te das cuenta? O sea, ahora, pues genial, o sea, se ha ido a esquiar, pues todos los años se va a esquiar con nosotros, se va al Caribe, se va aquí, se va allá, ¿me entiendes? O sea, los otros días me dice uno, ¿tú te la llevas de nani? No, yo llevo la nani encima, ¿me entiendes? O sea, que no, nada de nani, que la suegra mía no está para nani, ya, O sea, y es así. Entonces, pues, eso es fundamental de que tú lo entiendas, córtale todo tipo de salida a tu cerebro, ¿me entiendes? A tus enanos, y que se ocupen de lo que tienen que ocuparse. Ahora, que es de promover y de estar en lo que tienen que estar. Entonces, tú haces lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Tú haces lo que te dé la gana. Ahora, yo realmente no saldría de aquí sin las 2 entradas. No saldría de aquí, ¿entiendes? No saldría de aquí sin las 2 entradas. Acábate de comprometer con este asunto, ¿me entiendes? O sea, no luches. O sea, di, bueno, mira, este es mi punto 0 y voy a meterme 1 año en este asunto, comprometiendo mis enanos, ¿entiendes? Y todo lo que salga, tú estate ahí el primero, ¿me entiendes? Señores, o sea, fíjate lo que tú quita la pantalla esta, la cortina esta negra de acá, y mira lo que está ahí al lado. O sea, en abril, o sea, el compromiso es duplicar este asunto. Y eso va a estar lleno, imagínatelo lleno. Nosotros estábamos ahí atrás, durante toda la convención, los Esmeraldas, y cada vez que eso nos decíamos, míralo bien. Entonces decía, cierra los ojos, imagínate a la gente, por allá atrás. Y va a suceder, ¿entiendes? Va a suceder, ¿entiendes? O sea, es fundamental que tú digas, bueno, ¿y cuántos voy a tener yo ahí? ¿Me entiendes? ¿Cuántos voy a tener yo ahí? Pues si no va a ser tú, va a ser el otro. ¿Me entiendes? Porque vamos a darle, pero ahí, ¿me entiendes? Entonces tú toma tu compromiso, ¿me entiendes? Toma tu compromiso, sé parte del equipo ganador, ponte la camiseta, ¿me entiendes? Y estate orgulloso de decir, yo voy ahí, ¿me entiendes? Yo voy ahí.
Y entonces pues te pones como la camiseta y con orgullo, ¿me entiendes? O sea, y eso pues tú verás cómo va a afectar de forma positiva tu negocio. ¿Entiendes? Acuérdate, no es lo que tú haces un día, es lo que tú haces todos los días durante un largo periodo de tiempo lo que marca la diferencia. Es una cinta a la semana, son 52 al año, es un libro al mes. No es el libro al mes lo que marca, sino los 12 al año. No es la convención, sino las 3 del año. No es el seminario, sino los 9 del año. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Entiendes? Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu negocio. Y son los 30 planes no negociables al mes. ¿Te das cuenta? No negociables. ¿Entiendes? O sea, eso no se negocia. Eso es lo que va a hacer, ¿me entiendes? Dentro del plan de acción. Lo que va a hacer que tus enanos, ese compromiso, eso va a hacer que tus enanos, ¿me entiendes?, se pongan proa al sueño sin ningún tipo de movimiento. Proa al sueño, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. ¿Entiendes? Eso es lo que va a hacer. Y año tras año, tras año, tras año, tras año, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que va a hacer. O sea, para mí esa es la clave de mantenerse en el camino del éxito. Y yo que te voy a hablar, ¿entiendes? O sea, ¿de qué te puedo hablar yo? O sea, te puedo hablar de mi pasado. Tú lo conoces de sobra, cuál es mi pasado, ¿entiendes? O sea, hace 7 años yo comencé este asunto. Yo comencé este asunto, señores, sin un duro. Yo era chofer de un camión. Tú me viste ahí arriba vestido de blanco cuando el vídeo. Vestidito de blanco así en Miami abrazado con Cristina. Así andaba yo todos los días. ¿Entiendes? Yo ganaba 700 pesetas la hora. 700 pesetas la hora. ¿Entiendes? O sea, nada. Éramos dos locos. Éramos dos locos que nos habíamos ido a Estados Unidos. ¿A qué? Nos habíamos ido a Estados Unidos a soñar, buscando el sueño americano, y nos fuimos, ¿entiendes? O sea, después, más atrás, ¿qué te puedo decir de mí? ¿Entiendes? Yo siempre tuve cariño en casa, mi madre pues siempre nos dio mucho cariño, mi madre pues yo no tuve padre, pero mi madre siempre nos dio mucho cariño a mí y a mi hermana, y siempre nos dijo que podíamos hacer de nuestra vida lo que nosotros queríamos. Y eso para mí fue fundamental, ¿entiendes? Y eso para mí fue fundamental. Pero entonces, o sea, de ahí pues yo me fui a Polonia. Yo llegué a España en el año 82, ustedes lo saben. Llegué con $10 y un calzoncillo. Sin un duro, ¿me entiendes? Sin un duro llegué yo a este país, ¿entiendes? O sea, miraba hacia arriba, si yo recuerdo el día, en 1982, el 1 de febrero del 82, que yo salí con la Puerta del Sol en Madrid, y miré hacia arriba y lo primero que vi fue el metro, Puerta del Sol, ya, nada más. Llevaba un maletín con mi calzoncillo, porque yo vacío, y ya está. Decía, bueno, ¿y ahora qué? Nada. Nada, señores. Absolutamente nada. Después, pues, nada, perdí mi rumbo un poco, porque es difícil. Y yo en ese momento sí sentí la falta de cariño. Yo cuando Barreto hablaba, decía, no es la falta de dinero, lo peor, es la falta de cariño. Yo tenía cariño en casa, de mi madre, mi hermana, la familia. Yo tenía mi familia. Fue en España donde yo por primera vez sentí lo que era no tener familia, donde no tener un ser querido que te pasara la mano y te dijera, te quiero un montón. Oh, aquello fue... Pero eso fue en el año 82. Entonces, pues, yo recuerdo, pues, que andaba con refugiados también polacos, con refugiados cubanos, y todos nos manteníamos en el mundo del refugiado. Los refugiados, yendo a comer a un comedor de ahí en Martínez Campos, de Sor Juana, o no sé qué historia, donde nos daba ahí, pues, una sopita, un caldito caliente, que habían como 3 frijolitos flotando así, y tal, y ahí, pues todos los días. Entonces en ese mundo después salíamos y era a beber, y a beber, y a beber, y a beber. Entonces yo decía, yo pues veía que me iba cayendo y me iba cayendo en ese mundo, y decía, ¿hasta cuándo? ¿Entiendes? Y fue un día
pues que marcó el fondo en la vida mía, cuando yo pues en una de estas con coñac nos pusimos hasta atrás con coñac, pero que no me agarró bien y nosotros nos fuimos al cine. Íbamos a ver, me acuerdo, Evasión o Victoria. Entonces pues llegamos, empezamos a caminar por la Gran Vía y de repente pues estábamos en la cola del cine y yo empiezo a sentir pero mal y decía, me muero. Y empecé a caminar me voy, señores. Y empecé a caminar hacia el hotel donde nosotros vivíamos, era un hotel, o sea, vivíamos 3 y era un cuarto así, hasta aquí así, había una cama así, otra así y otra así y un armario aquí y se acabó. O sea, ese era el tema, y en el pasillo pues ahí había la ducha. Y entonces pues yo recuerdo que en el camino, ya yo no sé qué pasó, yo me arrodillé así en la calle así, en la Gran Vía, que tenía, me acuerdo, un abrigo negro, muy de peluche que había traído de Polonia, menos mal, porque lo había en mes frío, y me acuesto así, y ahí mismo me quedé dormido. Entonces yo no sé, pues cuántas horas estuve, ni muchísimo menos, yo lo que sé es que yo me levanté, después, en una de esas, algo así, cuando despierto, y miro así, y figúrate, cuando tú ves una persona joven que se está despertando en la calle, ¿qué tú haces? Lo miras, ni sin este tío. ¿Entiendes? Yo no sé, pero yo aparecí así al lado de una entrada de una casa, sí, de un edificio, un portal, así al lado, y yo miro así, todo el mundo me miraba, y entonces yo me arrodillaba así, los miraba, como diciendo, entonces yo pensé, y empecé a hablar conmigo y digo, macho, ¿para eso fue lo que tú te quedaste aquí? No jodas. ¿Para eso tú hubieses ido a Cuba? ¿Entiendes? Que por lo menos pues ahí tenías tu madre, tu hermana, tu casa y tal y cual, o sea, pero para eso, no. Y entonces ese fue el peor momento así, donde yo de ahí partí, o sea, mi punto cero, o sea, mi punto más abajo, de ahí partí. Y entonces pues yo dije, bueno, vamos para arriba. Y empecé a contarme yo mismo, pues, qué es lo que yo sabía hacer. Y lo único que yo sabía hacer era jugar al béisbol. Pues ahí tuviste las fotos así cuando yo estaba jugando al béisbol, que yo me fui a la Lipa a jugar al béisbol y ahí conocí a Cristina. Y fue como providencial, el tema de conocer a Cristina. O sea, yo la vi así, y digo, no, pues, y a mí me encantó. Cuando yo la vi, yo recuerdo que la vi así, sentada por primera vez con los niños haciendo calentamiento y tal, sentada. Yo la conocí en chándal, y yo pues, la vi siempre en chándal, ¿tá? Entonces pues Cristina se puso falta por primera vez en este negocio, por primera vez, y se pintó por primera vez en este negocio. Ella jamás ni se pintaba en las uñas, en la cabeza, en la cara, nada. Entonces pues yo la vi así y dije, coño, qué tía esa más buena. Así lo pensé, te lo digo como lo pensé, digo, qué buena está la tía esta. Pero era como inalcanzable, o sea, mi autoimagen estaba en el suelo, yo iba nada más que buscando una compañía. Por eso cuando yo iba a Barreto yo me identificaba en esa parte, porque yo decía, yo recuerdo cuando yo iba buscando una compañía, yo iba buscando asociarme con los españoles, que alguien, no sé, me tendiera una mano en el sentido de nada más de decirme, óyeme, te aprecio si tú eres humano igual que nosotros. Yo estaba acostumbrado a ser un ser humano y de repente ya no lo era. Yo quería entrar en la categoría de humano. Ahí es donde yo quería entrar. Y para eso fui ahí al béisbol. Y entonces, pues, fíjate que yo cuando la vi dije, no, pero esto está fuera completamente de mis parámetros. Porque cómo se va a fijar esta en mí. Yo lo único que tenía era un chándal verde. No tenía más. Pero nada más. Entonces, pues, yo, pues, fíjate, o sea, con esa facha, pues, cómo se va a fijar ella en mí. Y de repente, pues, fíjate que sí. O sea, empezamos así, hubo dos miraditas de esta que tú dices intrigantes, ¿no? Que tú dices, eso no es. Pero claro, yo dije, si doy el paso y me escacho, ella era la novia del dueño del equipo. Y si doy el paso y me escacho y me echan, vuelvo otra vez a las márgenes. O sea, pierdo el estatus de humano que tengo aquí, ¿entiendes? De ser humano, que no me podía jugar, yo me estaba jugando mucho, ¿entiendes? El humano. Entonces, pues, efectivamente, ya ustedes conocen la historia, pues fue ella quien dio el paso, ella es decidida, ella dio el paso, nosotros pues fuimos a tomar una copa y ella pues, recuerdo así,
Y estábamos así en el bar. Y después de hablar 2 horas porquería, tonterías, ¿entiendes? Porque yo no me atrevía y tal. Yo lo único que me salió es, oye, ¿tú te piensas casar con el tío este? Y ella me mira así y me dice, hasta que te conocí. ¿Por qué es que tú me gustas cantidad? Digo, ya, se acabó. Entonces, pues ahí comenzamos nosotros nuestra andadura. Así comenzamos nosotros nuestra andadura. Nos echaron del equipo, obviamente nos echaron del equipo deshonrosamente, ¿entiendes? Todo el mundo en el equipo nos viró la cara como diciendo, ustedes nada, óyeme, pero yo de verdad, y yo no estaba dispuesto a soltar, si había una persona que se había fijado en mí como humano y había entrado a la fuerza del amor así, ¿no? ¡Oh! Tremendo. Ya eso fue ya lo que yo necesitaba para volver a encandilar. Yo recuerdo que así, cuando llevábamos una semana, yo por miedo a que me... Cuando esta tía se entere quién soy yo, me deja, claro. Entonces yo pedí que nos casáramos a la semana para poder trincar de una vez. Y bueno, aquí trinco, y por lo menos si me echan, después tiene que divorciarse. Que ya es otro cantar. Óyeme. Y yo dije, bueno, se lo voy a plantear de todas maneras, a ver qué pasa. Y me dijo que sí, tú. Entonces, pues ahí fue que comenzó nuestra andadura, ¿entiendes? Y ahí de verdad que fue una fuerza tremenda. Aquello pues creció y nos fuimos a Estados Unidos, vimos el negocio, y seguimos soñando, y regresamos a España. Nosotros nos fuimos a Estados Unidos y vendimos nuestra furgoneta. Yo tenía mi furgonetilla, no me viste con mi furgonetilla. Yo tenía mi furgonetilla, la vendimos, y nos fuimos a Estados Unidos y después regresamos para España con el negocio. Y nosotros pensábamos que íbamos a llegar a directo en 90 días. Pero nosotros a directo en 90 días. 3 años, tú. Nos sucedió de todo. 75,000 kilómetros al año en el coche. 75,000 todos los años. Entonces yo terminaba y decía, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Me entiendes? Y nada. Y óyeme, y yo subí hasta el creo que el 12, o el 18. No, el 18 nunca llegamos. Llegamos creo que al 15. Porque Amway en ese mes puso doble volumen de puntos. Para poder, ¿me entiendes? Echar para adelante la historia. Entonces, pues, y era el enfoque, y trabajamos, y 30, no, y 40. Yo recuerdo que Cristina, pues, daba clase de inglés. Lo que decía Joaquín, de que nosotros pretendíamos, o sea, nosotros nunca mentíamos. Nosotros nada más que no decíamos toda la verdad. Pero yo jamás mentí. Jamás. O sea, ellos nunca me preguntaron si yo era millonario. Pero yo pues tenía tanto entusiasmo que siempre andaba saltando y siempre andaba pues diciendo, mira lo que vamos a hacer y mira lo que vamos a hacer. Cristina, pues yo recuerdo que para sacar dinero empezaba a dar clases de inglés. Entonces nosotros pues yo recuerdo que ella daba clases de inglés para sacar dinero y para sacar candidatos. Pues nosotros no teníamos candidatos ninguno, ¿ya? Entonces era para sacar candidatos. Entonces pues en las clases de inglés pues yo me acuerdo que algunas veces yo iba a recogerla y tal y conversábamos con el individuo y tal y no sé qué, yo con mi traje, con mis cosas. Entonces pues nosotros siempre decíamos que es que nosotros no lo hacíamos por dinero, era porque Cristina pues quería estar ocupada, ¿entiendes? O sea, por dinero no, nosotros por dinero no vamos a ir a la clase de inglés. Cristina quería estar ocupada, ¿entiendes? Entonces pues Cristina se ocupaba, entonces pues yo también, pues yo tenía que estar un poco ocupado, entonces llevaba a los niños a la escuela. Entonces yo tenía un Mercedes con matrícula holandesa que era marrón y óxido. O sea, cuando llovía, tú tenías que entrar descalzo porque estaba lleno de agua la parte de abajo. Entonces pues yo pues ahí llevaba niños a la escuela. Niños de ejecutivos americanos que estaban aquí y tal, un amigo que tiene una agencia de viajes, que me conseguía una de servicios también, me conseguía pues la posibilidad de llevar a los niños a la escuela. Y yo recuerdo que me pagaban 40,000 pelillas al mes, entonces yo llevaba por la mañana y los iba a buscar a las 4:30. Entonces cuando yo no podía porque estaba afuera, pues siempre mandaba a alguien con el coche a buscarlos. No, mis niños eran mis niños, no se me podían estropear, porque entonces eran 40,000 pelillas, más lo que sacaba Cristina. ¿Me entiendes? Y sí, eso era, y cuando había que pintar o no sé qué pintábamos, yo recuerdo que en una de esas pues nos pusimos a vender cintas de cassettes, con el código del tránsito
En vez de en libros, en cintas de cassette, la vendíamos por las autoescuelas. Nada, aquello pues, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que perdimos aquello también. Entonces nosotros empezamos a vender los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros, o sea, un amigo pues ideó pues servicio a domicilio de productos de limpieza. Entonces pues empezábamos a vender el LOL, el Dish Drop y el Zoom en unidad, los Tres Mosqueteros. Entonces nos íbamos por todos los bares, ¿entiendes? Vendiendo los Tres Mosqueteros. Nos íbamos por todos los salones de juego para hacer la combinación del LOL para los cristales. Nos íbamos, pero por donde quiera, o sea, durante el día nosotros decíamos, bueno, pues nosotros no queremos trabajar, que tenemos que generar dinero durante el día para poder hacer la red por la noche. Bueno, pues entonces hay que generar dinero, tenemos que patear la calle durante 8 horas diarias, como si estuviésemos trabajando para otro. Entonces agarramos un maletín con los Tres Mosqueteros. Y entonces íbamos de bar en bar, y de bar en bar. Creo que sacamos como 4 clientes, en eso, y teníamos nuestros 4 clientes con los Tres Mosqueteros, que nos gastábamos más dinero en el motorista para llevarle los Tres Mosqueteros que en lo que sacábamos de dinero. No, aquello era un horror. ¿Entiendes? Y eso era, pero imagínate, día tras día, tras día, tras día, tras día, en esa historia. Ahora, no había el Open del martes. No había el seminario del mes. No existía. ¿Entiendes? No había después la convención cada 4 meses. Eso no existía. ¿Entiendes? O sea, no existía nada de eso. Entonces, figúrate, ¿quién le decía entonces? A los 3 que éramos, nos vamos para Estados Unidos a una convención. El único que iba era yo. ¿Entiendes? Que era el que nunca perdió el contacto con Estados Unidos. ¿Entiendes? Los demás todos se rajaron. Todos se rajaron. O sea, yo acá, dentro de este negocio, no hay nadie, o sea, en este lugar, no hay nadie, o sea, que levante la mano, que venga hacia aquí adelante, el que estaba antes de septiembre del 88. ¿Entiendes? O sea, si bien, antes de septiembre del 88 en nuestra organización, ¿hay algún sobreviviente de aquellos? Sí, ¿dónde está? Yo sé que Pablo Loring anda por aquí. ¡Pablo, ¿dónde andas? Ah, ya, míralo allá. Don Pablo. Anda. Cogió en la repesca. José Luis Jiménez, ¿dónde anda? ¡Ah, ya! Agarró en la repesca también. ¿Entienden? O sea, se agarró en la repesca. Entonces, pues, este es el de... ¿Ustedes vieron el cuento de el que iba conmigo en el coche cuando me lo decomisaron? Ese que me decomisaron el coche por... ¿Cómo era? Por Almendralejo, ¿no era? Oye, di que sí o que no, compadre, que es contigo. ¿Verdad? Nos decomisaron el coche y tal. Pero aquí están, o sea, excepto eso nadie. Pero acuérdate que no fue un día, ni fueron 2. Fueron 3 años, día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y oyendo cintas, y oyendo cintas, y oyendo cintas, y aguantando que la familia día tras día te dijeran, estás loco en la cara. Nosotros ella no nos lo decía, pobrecita, porque de verdad que nos quería, no nos quería herir, ¿entiendes? Entonces, pero sí cuando llamaba, cuando yo la oía hablar con su familia, decían, los muchachos están más desmejoradillos. Ellos nos dicen, tienen fe, trabajan duro, me dicen que se van a hacer ricos, pero oye, yo veo eso tan mal. Entonces llamaban y te decían, bueno, ¿qué tal con ese invento americano? ¿Soy rico ya? No, todavía. Nada, pero seguimos ahí. 3 años. Día tras día, tras día, tras día, tras día, ese asunto, Por la mañana te levantabas temprano, y te ibas a vender los Tres Mosqueteros. O llevabas a los niños, después te ibas con tus 3 mosqueteros, hasta que recogías a los niños y regresabas a casa, y entonces a dar el plan. Cristina se iba a sus clases de inglés, y decía, bueno, ¿y qué? Sí, tengo uno nuevo ya casi, y tal, no sé qué, ya está listo. Entonces, pues ella, como iba a dar las clases de inglés, pues porque por pasar el tiempo, pues entonces ya cuando estaba listo, yo la iba a recoger, ¿entiendes? Yo la iba a recoger, entonces no, pues mi marido viene por la tarde a recogerme y tal, entonces pues, no, él tiene su negocio y tal, ese negocio, nosotros estamos en otro negocio, y entonces pues muy próspero, y no sé qué y tal, y entonces pues
estamos y yo no me aburro en casa y tal, pues entonces llegaba el marido próspero a recogerla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ah, sí, sientes un cafelito, sí, no, qué sé yo, tengo un pastelito, sí, dame comer, ¿entendés? Entonces comí el pastelito y tal, para llenar acá y tal, y no hacerle el gasto a la suegra, porque también, ¿verdad? Entonces, le enseñábamos el plan y no sé qué, y nos decían o sí o no, lo que sea, algunos decían que sí, muchos dijeron que sí, muchos dijeron que sí, y después pues obviamente se rajaban otra vez porque no había con qué mantener aquello, ¿entiendes? No había con qué mantener aquello vivo. Y bueno, y entonces pues cuando se rajaban otra vez, oye, mi Jessy, cuando se auspiciaban decíamos, ¡ese es el tío! Y tal, hacíamos la fiesta en la noche, ya encontré, y tal, y después se rajaba y otra vez, y seguíamos. Pero eso era día tras día, tras día, tras día. Estoy poniendo vivencias, ¿no? Que eso era tremendo. Yo recuerdo una vez yendo en mi coche de óxido de Sevilla, de casa de dar el plan ahí con José Luis, en Sevilla, me iba para Granada, a casa de Arnulfo Chan no existe ya, él pues era un dentista de Granada que estaba auspiciado. Entonces pues nos íbamos a Granada, óyeme, y en el coche, las ruedas del Mercedes se le veían los alambres, pero literalmente los alambres. O sea, y recuerdo que por la estepa aquello hizo ¡pah! ¡Digo, la hostia! Llego, le pongo la de repuesto, que era la peor, para llegar al próximo lugar. Bueno, y cuando yo llego a la ESO de llantas con aquello, digo, ¿usted cree que podíamos arreglar eso? Dice, hijo mío, arreglar eso. Eso hay que tirarlo. Digo, ay, a la leche. Oye, ¿no tienes tú una por ahí que tú de verdad no puedas vender y tal? Pues yo le decía, estoy, pero mira, pero hasta atrás, o sea, y tal. Entonces decía, no puedo. Entonces recuerdo que ese me regaló la llanta, me dijo, mira, te voy a poner una esta que no la quiere nadie, por lo menos, pero estaba calva, calva. Yo recuerdo que nosotros bromeábamos y Arnulfo, cuando yo llegaba, me miraba la rueda de Granada y me decía, él era medio chino, y dice, esta rueda es tan lisa como las nalgas de un chino. Siempre decía, tan lisa como las nalgas de un chino. Entonces es interesante porque todas estas cosas se recuerdan. Yo ahora, Arnulfo vive justo frente al Hotel Saray, lo que es el Hotel Saray en Granada. Entonces yo paso mucho por el Hotel Saray. Entonces yo ahora pues, cuando estoy así en el Hotel Saray, miro la piscina de casa Arnulfo. Lo miro así. Y lo miro a la casa con nostalgia. Digo, fíjate cuántas veces vinimos aquí nosotros antes, a este Granada. Bueno, algún día pues Arnulfo andará en una de esas, ¡estoy aquí! Y andará por aquí porque es así, ¿no? Entonces pues, y todas esas cosas sucedieron, ¿entiendes? Pero después cuando me pone esa rueda, la otra del lado acá, justo antes de llegar a Granada, que yo hace ¡pah! Otra vez. Entonces pues recuerdo que, fíjate, para que el individuo me cobrara, creo que fueron 800 pesetas por una rueda, por la próxima, no me la quiso regalar, me cobró creo 800 pelas. ¿Entiendes? O sea, así, y así andábamos, pero con un sueño inmenso, ¿entiendes? Y con postura. Yo nunca le mentí a nadie, pero yo llegaba con una postura siempre a todos los lados y un entusiasmo, óyeme que sí, y nos vamos a hacer ricos, y nos vamos a hacer tal. Y yo recuerdo el día que llegué a la casa de Miguel Aguado, llegué cuando lo auspiciamos, y entonces yo llegaba, ¿no? Y entraba a la casa, y yo decía así, tenía que mantener la postura, ¿no? Y entonces llamaba a Cristina y decía, ay Cristina, qué casa. ¡Ay Cristina! Esta es la que nosotros queremos. Entonces ahí, y con estatus, ¿no?